Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 41 de la tercera temporada de Craft Courier. Y en este episodio contaremos con la presencia de Tito Nolasco, analista político, al cual en unos minutos vamos a saludar. Él ya ha participado en diversas ocasiones en Craft Courier, tanto en esta temporada como en las anteriores. Luego en la descripción vamos a poner por si quieren escuchar los episodios anteriores. ¿Cómo andas, Tito? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, Agus. ¿Vos? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por participar. Todo bien en una semana o en varias semanas que parece que no está pasando nada. No sé si estás en esa misma sintonía o ves otra cosa distinta post elecciones. No, post elecciones parece que no pasa nada. Eso es cierto, ahí tenés un punto. A mí me gusta compararlo, lo que estamos viviendo ahora, sé que vos también sos futbolero, con un mercado de pases, más o menos, ¿viste? Que siempre en el mercado de pases parece que no pasa nada, siempre hay rumores de traspasos, de compras, de venta de jugadores, etcétera, pero todo se termina concretando en los últimos días antes de que cierre el mercado, ¿no? Esa fecha de cierre de mercado no es tan taxativa en el Congreso. Se pueden cambiar de bloque o hacer esos cambios en cualquier momento, pero si tenemos que poner una referencia, pondríamos el 10 de diciembre. Y lo que estamos viendo ahora sí es este reacomodamiento post elecciones, ¿no? Quiénes quedaron más fuertes, quiénes quedaron más dolidos, quiénes quedaron con más poder. Claramente la posición o la posición relativa del gobierno mejoró mucho en el Congreso, ¿no? Pasó de tener 30 y pico, 34, si no me equivoco, diputados propios a casi 100, 94 también. Entonces su posición mejoró, pero bueno, sigue estando lejos de ser un hegemón, de tener quórum propio. Entonces hay negociaciones para ver cuántos nuevos puede fidelizar y cuánto puede romper el principal bloque opositor, que es Unión por la Patria. Perfecto, me gustaría primero arrancar justamente por el comienzo, para hacer un balance en el plano legislativo del gobierno nacional. Arrancar allá por el 2024, un gobierno que parecía que tenía ganas de comerse a todo el espacio, a todos los espacios políticos con la propuesta de la ley bases, que luego va a fracasar y va a lanzar una versión mucho más acotada. También en el medio de las sesiones extraordinarias del verano del 2024, ¿cómo calificarías esa relación entre el gobierno nacional en el Congreso con los otros partidos políticos en base a lo que dijiste, ¿no? Ganadores, perdedores, logros, Bueno, fracasos. el gobierno logró algo que era realmente muy difícil, que era, que es sancionar proyectos de ley sustanciosos, importantes, propios, con una minoría muy reducida de la Cámara, de las cámaras, de ambas cámaras. Eh, eso no es sencillo, no hay que minimizarlo. O sea, el gobierno fue más allá de lo que uno puede ver en los medios, del show en el Movistar Arena, de cualquier cuestión así que parece poco tradicional o poco profesional en la política, el gobierno fue muy hábil políticamente estos 2 años. ¿Por qué? Porque es un gobierno que con 30 y pico de diputados de 257 y menos de 10 senadores de 72, o sea, minorías muy claras, logró no solo sobrevivir los 2 años, que ya cuando asumió Milei te acordás que era, bueno, a ver cuándo se cae, ¿no? No solo logró sobrevivir esos 2 años, sino que logró imponer agenda. Durante la mayoría de ese tiempo, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 26 de octubre de 2025, el gobierno logró imponer agenda propia, agenda pública y agenda política. Entonces,
Yo creo que sí, vos lo dijiste, la primera ley bases, que tenía más de 600 artículos, que proponía cosas como la vestimenta de los jueces, fracasó, pero cuando uno ve esos 600 artículos dice, bueno, claramente si salía o no la vestimenta de los jueces al gobierno no le importaba. Terminó saliendo de los 600 una ley de 300 artículos. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Le sacamos la mitad de los artículos que quería mi ley, o, che, una ley de 300 artículos es un monstruo. O sea, para la gente que está en la casa, no hay muchas, es un código prácticamente, una ley de 300 artículos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo creo que estos 2 años el gobierno eligió muy bien sus batallas, supo muy bien cuándo intentar ir a fondo y cuándo no. Tuvo muchas victorias, tuvo muchas derrotas, lógicamente, pero no fueron todas derrotas, que es lo que uno podría el 10 de diciembre de 2023 haberse imaginado. Che, sin partido, sin territorialidad, sin poder institucional, solo con el apoyo popular que siempre es difícil de medir y siempre es volátil. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a aguantar? ¿Cuánto va a poder hacer lo que tiene en su agenda de gobierno? Y la verdad que duró mucho, aguantó mucho e hizo mucho. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno fue muy profesional. Eh, Creo que hay que dejar de menospreciarlo diciendo, este es un loco o no sé qué. No, es un jugador político que sabe lo que hace, que tiene una forma nueva, no tradicional de hacerlo, pero que sabe lo que está haciendo el gobierno. Para darte algunos ejemplos de por qué yo digo que es tan difícil, Boric en Chile, durante su presidencia, casi no pudo avanzar en ninguna iniciativa propia que tenía, porque tenía una minoría muy grande en el Congreso. Llegó parecido a Milei, Boric, Petro, bueno, Castillo, que lo depusieron después, y asumió Boluarte, que también la depusieron en Perú, Petro en Colombia. Llegaron con grandes promesas, poco poder institucional, y no pudieron imponer sus agendas. Milei sí pudo. Milei sí pudo y en esta elección mejoró muchísimo su poder relativo. Totalmente, la experiencia latinoamericana daría a pensar que Javier Milei estaba más cerca de ser depuesto, como dijiste en el caso de Castillo, que de lanzar o de llevar a cabo proyectos de ley. Eso estoy totalmente de acuerdo. El 10 de diciembre, la imagen que todos teníamos era esa, ¿no? El 10 de Totalmente. diciembre era, che, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a poder hacer? ¿Cuándo lo sacan? Tal cual. Y justamente para evitar eso formó una coalición legislativa que es bastante desdibujada, no siempre fue la misma, etcétera. Pero, ¿cuál crees vos que fueron esos actores claves que por lo menos estuvieron la mayoría de las veces en el Congreso a favor del gobierno o jugando a favor del gobierno? A ver, en la ciencia política hay un debate que es muy interesante para los que les gusta la ciencia política. Si no, te vas a cagar de embole, perdón la expresión, pero a los que les gusta la política y la teoría, hay un debate de hace muchos años que va avanzando sobre qué sistema de gobierno es más estable o es mejor, usando esa palabra más coloquial, ¿no? ¿El presidencialismo o el parlamentarismo? Son dos tipos de democracia. En América predomina el presidencialismo, en Europa predomina el parlamentarismo y se da este debate, ¿no? Uno es más rígido en la cantidad de los años del mandato, el otro es más flexible, uno insta a formar coaliciones, el otro no. Bueno, hay todo un debate ahí. Y Chaschetti tiene un texto muy interesante metiéndose en este debate que a la crítica que hacen los que dicen que el parlamentarismo es mejor, dice, che, el presidencialismo es muy rígido y eso le genera inestabilidad, porque cuando un presidente pierde poder y pierde popularidad, está a la mitad de su mandato, le quedan 2 años más, y esos 2 años pueden generar una interrupción democrática, pueden generar inestabilidad política muy fuerte, un juicio político, etcétera. En cambio, en el parlamentarismo es un voto de censura, cae, se vuelve a llamar a elecciones, se vuelve a formar gobierno, etcétera, es más flexible, más dinámico en eso. Y Chachetti dice, bueno, tiene lógica, pero si nos basamos en la evidencia, y ahí hace un paper muy interesante con toda la evidencia de los últimos años en América Latina, dice, el presidencialismo bipartidista es estable. El presidencialismo multipartidista, cuando multipartidista es 3 a 5 partidos, ¿no? Cuando un presidente forma un gobierno de coalición que le permite tener mayoría en el Congreso, también es estable. Pero cuando forma un gobierno de coalición que no le permite tener mayoría en el Congreso,
ahí es cuando se vuelve inestable, porque tiene que pagar para generar esa coalición y cuando pierde popularidad la coalición lo abandona y queda muy débil. Bueno, Macri fue un presidente de coalición minoritario, como se llama. Eh, Terminó su mandato. Fue el primer presidente de coalición minoritaria en América Latina en terminar su mandato. Milei no es un presidente de coalición. Milei no formó una coalición. Es un presidente minoritario porque tiene minoría en el Congreso, pero no es un presidente de coalición. Milei sí sumó gente del PRO, Bullrich, Caputo, Sturzenegger, sumó gente del radicalismo, Petri, pero no formó una coalición eh, como tal con el radicalismo y con el PRO. No formó un nuevo Juntos por el Cambio. De hecho, lo que está intentando la Libertad Avanza es absorber al Sí, PRO, ¿no? cooptarlos. Absorber a Juntos por el Cambio, no formar una coalición. ¿Viste? No es que son dos equipos de fútbol que se fue mucha gente y se iban a fusionar para seguir jugando al fútbol todos juntos. Es un equipo de fútbol que tiene claro a su gente y quiere sumar, pero no quiere formar una coalición. Entonces, en eso, Milei también está siendo hábil, ¿no? Al sumar a figuras claves del PRO, a sumar a figuras importantes en el radicalismo, generó ruidos internos. Sumó a Scioli, generando ruidos también en el peronismo. Entonces, en eso también fue hábil Milei. Yo creo que las coaliciones que formó, entre comillas, fueron caso por caso, ¿no? Sí, sí. Cada vez que había un debate, un proyecto de ley, el presidente y el gobierno trabajaba en formar una mayoría circunstancial que le permita aprobar o rechazar ese proyecto cuando venía desde la oposición. Entonces, estos 2 años Milei jugó ese juego, fue muy inteligente. Después de las elecciones, lo que está buscando es acercarse lo máximo posible a los 129 diputados propios, no de coalición, no de interbloque, propios. Acercarse lo máximo posible. Ya sabe que no va a llegar, o sea, el resultado de las elecciones fueron buenísimos, pero su punto de partida era muy bajo. Entonces, aunque sumó, aunque triplicó, o más que triplicó la cantidad de diputados que tenía, igual no llegó, pero llegó al tercio por lo menos. Entonces, ¿qué está haciendo? Y bueno, está intentando cooptar algunos diputados del PRO, ahí están los bullrichistas, está intentando cooptar algunos radicales o algunos del MID que han quedado sueltos, esos bloques más chicos. Está intentando que Unión por la Patria también se rompa un poco y se aleje, mientras él se acerca, que el otro se aleje de ese quórum para que le sea más dificultoso trabar sus proyectos en el futuro. Ahí están los diputados tucumanos de Jaldo, que seguramente se unan al bloque de Piqueto. Entonces, estamos en ese momento, ¿no? De, como te decía al principio, mercado de pases y cada uno armando sus fichas. Vamos a saber realmente cómo termina esto. Bueno, el 10 de diciembre cuando se conformen la nueva Cámara y cada diputado diga a qué bloque pertenece. Mencionaste el caso del bloque de los tucumanos, de Jaldo. Me parece muy interesante si podrías explayarte un poco más en eso, porque realmente es uno de los bloques que jugó más a favor del gobierno nacional. De los bloques me refiero a las oposiciones, ¿no? Sí, sí, a ver. Sí, si tomamos al PRO como no oposición, ¿no? Ujú. O sea, los que más jugaron a favor fueron el PRO, los que llamaron radicales con peluca, etcétera. Pero dentro del peronismo, si querés, los que fueron más funcionales al gobierno fueron sin lugar a duda los de Jaldo y los de Jalil también, los de Catamarca también. Esto responde a cierta lógica de poder e intereses locales. Hay que acordarse, Argentina es un país federal, eh, las provincias manejan su propio presupuesto, manejan sus propios impuestos, pero está la coparticipación y están los aportes del Tesoro Nacional. Y está la obra pública, ¿no? Y están las asignaciones sociales, planes sociales, pensiones, discapacidad, etcétera. ¿Por qué nombro estos? Porque estos son todos formas de trasladar recursos del presupuesto nacional a las provincias. Si el gobierno nacional hace una obra pública en Santa Fe y va a contratarse mano de obra santafesina, va a mover la economía santafesina y el gobernador va a estar contento. Este gobierno frenó de cuajo la obra pública, lo cual afectó bastante a las economías de cada provincia. En segundo punto, la coparticipación. La coparticipación, los dos impuestos que más recaudan a nivel nacional y más contribuyen a ese fondo son el IVA y ganancias.
Y si cae el consumo como cayó, bueno, lo que recibe cada provincia de coparticipación, en términos porcentuales es siempre el mismo, en términos absolutos Ujú. disminuyó. Planes sociales, bueno, o planes sociales o pensiones, que el gobierno revisó bastante, cortó muchísimos, más que nada de planes sociales y pensiones de discapacidad principalmente las está revisando, era otra forma de que, no sé, gente que vive de vuelta en Nombro Santa Fe, porque vos estás ahí, ¿no? Sí, sí. Gente que vive en Santa Fe, si recibe una pensión de discapacidad del gobierno nacional, bueno, es un santafesino, o sea, Puyaro lo ve como un santafesino que tiene un ingreso más y tiene más capacidad de consumo en la provincia, lo que de vuelta mueve la economía provincial. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo hace? Y después están los aportes del Tesoro Nacional, que eso ya es transferencias directas, aportes del Tesoro Nacional a los tesoros provinciales, para completarlo, Ujú. ¿no? Los ATN. Eh, y ahí todos estos puntos fueron cosas que Milei cortó, fueron transferencias directas o indirectas que Milei cortó. Y al haberlas cortado, los gobiernos provinciales se encontraron en una disyuntiva de, bueno, ¿cómo hacemos, no? Nuestra economía local se va a ver golpeada. Si se ve golpeada, los primeros que sufrimos eso en reclamo popular somos nosotros. Y bueno, fueron inteligentes y fueron pragmáticos. Cuando uno gobierna, está el teorema de Baglini, ¿no? Cuanto más lejos estás del gobierno, más podés proponer y más podés zarasear, digamos. Pero cuando estás en gobierno, y ahí se acota mucho lo que podés decir, lo que podés hacer, lo que podés prometer. Y tenés siempre la obligación de que estás gobernando. Entonces, Jalil, principalmente ellos dos como gobernadores peronistas, estuvieron no cercanos al gobierno, pero sí dispuestos a negociar. Digo no cercanos después porque las elecciones fueron fuertes, ¿no? Uno Sí, contra sí. otro. Pero, pero sí fueron durante esos 2 años funcionales y capaces de negociar con el gobierno. Por lo tanto, se pueden ver actores que pertenecen o pertenecían quizás al bloque más acérrimo de la oposición, llamémosle peronismo, panperonismo, todo este mundo Sí, celeste, hoy es como Unión por la Patria en el Congreso. Unión por la Patria, tal cual. Se empezó a desmembrar un poco. El primero fue el bloque de independencia de Jaldo. Amenaza también los catamarqueños de Jalil. ¿Qué crees que está pasando a nivel, no sé si liderazgo o a nivel partido, coalición, porque también es difícil categorizarlo como partido, es más bien como una especie de Es un coalición movimiento. de facciones, tal cual, es un Es un movimiento el movimiento. peronismo. Sí. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a este actor que es clave, entendiéndolo como la oposición hasta ahora más grande, ¿no? Más competitiva? Bien, ahí hay primer punto para mí importante a marcar, porque todo el mundo dice, bueno, ganó Milei, perdió el peronismo en las elecciones. Si vos vas a los números, el peronismo no hizo una tan mala elección. De hecho, no le fue mucho peor que en otras elecciones legislativas pasadas. En la Cámara de Diputados perdió solo un diputado, o sea, prácticamente nada. En el Senado sí perdió un poco más, pero ¿por qué? Porque se renovaba 2019, cuando Alberto Fernández ganó la presidencia. Entonces, no le fue tan mal como habremos visto en la tele que vendían, ¿no? Que el peronismo le fue pésimo, que derrota histórica, etcétera. Bueno, su poder institucional y la cantidad de votos que sacó, etcétera, le fue bastante bien. En septiembre tuvo una victoria muy importante que le aseguró una buena representación en la legislatura provincial, pero también en muchísimos consejos deliberantes por los próximos 4 años. Entonces, el peronismo, en ese sentido de que no, bueno, la gente ya no lo vota, etcétera, que se escucha en la tele, yo te digo, para mí, mentira. El peronismo sigue traccionando un caudal de votos muy importante y siendo muy representativo para una gran parte de la sociedad. Y, de vuelta, no le fue tan mal si lo comparás, o mucho peor que las últimas elecciones legislativas. Eh, pero sí es cierto, esto no quita que eh, está en una crisis de representatividad interna, está en una crisis de liderazgo, mejor dicho, esa es la palabra que mejor quería decir. El peronismo siempre fue un movimiento verticalista, como movimiento siempre tuvo
distintas facciones internas o visiones internas, pero siempre tuvo un líder que marcaba la línea, ¿no? Es un movimiento verticalista. O sea, el teniente general Juan Domingo Perón era un militar que creó un movimiento como un militar lo puede crear, ¿no? Yo ahora estoy estudiando en la Escuela Superior de Guerra y son rectos los militares. Para arriba, para adelante, para abajo, son rectos, no son otra cosa. Entonces, en su ADN, el movimiento peronista es vertical. Internamente tiene distintas facciones, como cualquier movimiento, pero las resuelve internamente. Y a su vez, que esto ya es una visión más personal, gana, es un movimiento ganador. Generalmente ganó las elecciones, ganó las gobernaciones, ganó los municipios. Hay algunos bastiones radicales, sí, pero en la historia argentina, desde que se creó el peronismo, siempre que compitió en elecciones, fue competitivo y muchísimas veces ganó. Entonces, esta situación en la que está que vos marcás es una situación donde tiene una falta de liderazgo o una pelea por el liderazgo bastante marcada hace rato y que no logra resolver. Esta pelea viene desde antes de Alberto Fernández, ¿no? Ya con la presidencia de Mauricio Macri, el peronismo entró en esta, bueno, ¿y ahora quién lidera? ¿Y ahora quién gobierna? Siempre esta disputa de liderazgo la resolvió a través de elecciones. Menem le ganó la interna a Cafiero, después Menem perdió la presidencia con Néstor, que Néstor era un alfil de Duhalde. Para sacárselo de encima a Duhalde, Néstor le ganó a Duhalde, o mejor dicho, Cristina le ganó a Chiche las elecciones. Entonces siempre fue un proceso electoral el cual marcó, bueno, ahora la gente, que es la base del movimiento peronista, o sea, ahora el votante peronista, ¿quién vota? Agustín, y bueno, si Agustín le gana a Cristina, Agustín va a ser quien dirija el movimiento. Esa elección, esa competencia directa Cristina versus, no la tuvo. Esa interna peronista no existió. Y eso también genera un problema. Porque Cristina, con cierta lógica, a cualquier persona vos le decís, che, te vota el 25% del padrón, y ¿qué va a decir? Ah, bueno, que lidere otro. Y hay una lógica de que, bueno, sigo siendo yo la mayor representante. Pero es verdad que ese techo sigue siendo bajo después, ¿no? Que es lógico, desde en el 2003 Néstor asume la presidencia, Cristina la primera dama, desde entonces fue 2 veces presidenta, senadora, vicepresidenta, y la imagen se desgasta, de cualquier ser humano le va a pasar eso. Entonces, ese proceso de renovación al peronismo le está costando. Esa falta de liderazgo, ese proceso de renovación, si no lo resuelve, el problema va a seguir. Yo creo que ese es digamos, el foco infeccioso que está afectando a toda la performance y al peronismo en sí en la definición de su agenda, en la definición de sus liderazgos, etc. Es, bueno, ¿quién nos lidera? Si no es Cristina, ¿será Grabois? ¿Será Axel? ¿Será UNIAC? ¿Será otro desde el interior? Bueno, hasta que no resuelva eso, el peronismo va a estar siempre en problemas para coordinar la campaña, en problemas. ¿Qué es lo que hacía que este movimiento verticalista funcione bien, aunque tenga disidencias internas? Que bueno, que lidera Agustín. Agustín dice vamos para allá, y aunque tengamos disidencias, las mostramos, las decimos internamente, pero vamos para allá. Hoy en día, al no tener esa distinción, tal vez Axel dice vamos para allá y la cámpora no va, y Cristina dice vamos para allá y el Evita o la Patria hacia el otro no va. Bueno, y empiezan a haber esas desobediencias que no son comunes en la historia del peronismo. Después, lo otro que te decía es que el peronismo es ganador. Siempre performó muy bien y siempre le fue muy bien en las elecciones. Ahora, si vos tomás las últimas elecciones, la mayoría las perdió, y eso es un problema para el peronismo. 2013, 2015, 2017 perdió, 2019 ganó, 2021, 2023 y ahora 2025. De las últimas 7, ganó solo una. En el resto le fue bien, mantuvo niveles de competitividad altos, pero perdió, y eso duele. Más en la mentalidad bilardista, no solo del peronismo, sino del argentino, ¿no? ¿Quién es el segundo que tocó la luna? No sé. Bueno, no importa que te fue muy bien, no importa que llegaste a las elecciones con 160% de inflación e igual tuviste una muy buena primera vuelta y dentro de todo buen balotaje. Perdiste contra un tipo que no tenía ni partido. Entonces, esas derrotas al peronismo le duelen mucho.
Y yo creo que el tercer punto, y esto de vuelta es ahora sí una visión más personal, el peronismo siempre fue la ideología nacional, por así decirlo. El peronismo es un movimiento que surge de Argentina, pensado en Argentina, que se desarrolló en Argentina y siempre fue un movimiento, ¿no? Abarcando una agenda muy amplia de ampliación de derechos, de, de un Estado presente y un montón de cosas, pero siempre tuvo una agenda local y amplia. Y en los últimos años progresivamente se fue convirtiendo en un movimiento más globalista y con una agenda más restringida, ¿no? Una agenda más progre, que si vos ves tal vez la agenda de algunos movimientos más progresistas dentro del peronismo, es la misma agenda que un movimiento progresista en Brasil, en Estados Unidos, en Europa. Y eso antes no pasaba. O sea, el peronismo tenía su propia agenda, su propia impronta nacional. Entonces, haberse diluido en esa lógica más globalista le está costando al peronismo. No es su esencia. Y vos hablás con viejos peronistas o representantes sindicales más tradicionales y demás, y no se sienten para nada identificados con esa agenda más globalista. Y ese también es un problema de relacionado y causa-efecto de, bueno, ¿quién va a liderar? Si gobierna alguien que representa esa agenda, ¿el peronismo va a adoptar completamente esa agenda? Si lidera a alguien que viene del interior con una agenda más productivista, más con una mentalidad nacional, ¿va a volver el peronismo a esa vieja agenda local, productivista, nacional? Bueno, son debates internos que, que no es que no los tiene zanjados, sino que no está encontrando la manera de zanjarlos. No es que está en ese proceso de debate y bueno, está llegando a una conclusión. Yo creo que el peronismo le está costando sentarse a debatirlos, por así decirlo, solucionar esos problemas. Probablemente tampoco encuentre el espacio para hacerlo. Me surgieron un montón de preguntas al respecto, muchas, y voy a intentar ordenarlas. La primera es una cuestión más anecdótica que quizás al final lo podamos tocar porque es un caso de estudio. Dijiste que el peronismo no es el gran perdedor o no fue el gran perdedor de las elecciones últimas legislativas. Coincido, creo que el gran perdedor fue el PRO como partido. Y después me gustaría charlar sobre eso. Pero primero, algo que creo que es más urgente o por lo menos más interesante, es que mencionaste que el peronismo ya no gana elecciones, o eso parece. Y por otro lado mencionaste esta cuestión de la disputa de liderazgo y también la diferencia de esta visión globalista, muy también de un lugar reducido geográficamente, que son las grandes urbes, las grandes ciudades, frente a una discusión más local. ¿Coincidís con este proceso que hay en Argentina en los últimos años, que podríamos llamar como regionalización de la política? Es decir, partidos locales, que obviamente salen del peronismo, ¿no? Porque Gustavo Sáenz en Salta, por decir un ejemplo, que se desenganchan de la política nacional y se enfocan solo en su política local y mantienen una relación, no sabría ponerle un nombre o cómo categorizarla, con el gobierno nacional simplemente para obtener recursos, ¿no? Tipo, nuestra moneda de cambio es el Congreso justamente, a nosotros nos interesa esto, vos te interesa esto y negociamos. Pero ya nos retiramos de una discusión nacional como la que el peronismo se pensó en su momento, en su tiempo, ¿no? O en sus tiempos. Sí, sí, a ver, es el huevo y la gallina también para mí ahí, ¿no? Te doy un ejemplo, así uno medio metafórico, pero hace poco estuve en Tucumán en un congreso y había un periodista de Tucumán que hablaba, hay todo un lío en un tema de la prensa con el Poder Judicial en Tucumán y el periodista contaba que, bueno, con el medio mandamos a un periodista y a un fotógrafo a que entrevisten al juez que hizo el fallo. Se pararon en la puerta, estuvieron todo el día parados en la puerta del tribunal hasta que sale el juez. Se enteraron que estaba saliendo por otra puerta, entonces el fotógrafo fue corriendo a la otra puerta a intentar frenar el auto, mientras el otro guardaba tiempo ahí. Lograron alguna respuesta, alguna foto, pero el medio tuvo dos recursos, que es guita, que es tiempo, que es gente, todo el día para hacer esa nota. Y a la vez, cuando se publica, al lado de esa nota se publica otra nota generada con IA
de los perros más lindos del mundo según la IA. La primera del Poder Judicial y demás tuvo, no sé, 300.000 views o clics. La segunda de los perritos de la IA tuvo 3 millones. Entonces, uno podría decir, no, los medios ahora solo publican notas con IA de temas banales. Sí, pero si la gente elige esos temas banales. O sea, ¿qué viene primero? ¿Lo que los medios ponen o lo que las personas eligen? Bueno, llevándolo al tema político que mencionabas. En el último año electoral, solamente hubieron 2 distritos que en sus elecciones provinciales o jurisdiccionales, digamos, porque la ciudad no es una provincia, solamente hubieron 2 donde el oficialismo no ganó. Uno voy a quedar mal, pero no me lo acuerdo, sé que son 2, pero uno no me acuerdo, y el otro es Ciudad de Buenos Aires, donde no ganó el PRO de Jorge Macri, pero ganó La Libertad Avanza, que es una opción muy parecida, ¿no? Que compiten por el electorado. Entonces, uno dice, bueno, ahora los políticos ya no piensan en la política nacional y están restringidos a su política provincial. Si eso les asegura ganar las elecciones y asegurarse continuar en el poder, que es el fin maquiavélico de los políticos, ¿no? El fin aristotélico sería trabajar por el bien común. Un fin más maquiavélico del político es tener votos para seguir ganando elecciones. Entonces, decir, bueno, Sanz o Uñac en su momento en San Juan, que después no lo dejaron reelegir en 2023, o cualquier político que tiene esa agenda local y es muy fuerte en su provincia, el Íñigo Schiaretti en Córdoba, o Eretilnec en Río Negro. Eh, bueno, tienen solo una agenda local o provincial y no piensan tanto en la agenda nacional. Y si hacen un cálculo costo-beneficio, donde para competir nacionalmente tengo que gastar un montón de recursos, desatender esos recursos hacia mi gestión local, y eso tal vez me genere ganar a nivel nacional, pero probablemente me genere perder a nivel nacional y tal vez perder a nivel local porque desatendí a la gestión provincial, y los incentivos están puestos entonces para que cada gobernador cuide su nicho, o su provincia, mejor dicho, no quiero ofender a nadie, pero después es cierto que la política nacional, de la mano de lo que le pasó también al kirchnerismo más duro, no al peronismo, pero al kirchnerismo, se fue reduciendo a los grandes urbes y cada vez menos a las grandes urbes y más a el AMBA, a la ciudad de Buenos Aires y alrededores, ¿no? Porque sí, en su momento, hace algunos años, era de grandes urbes tal vez, con esta visión más globalista y más progresista. Pero yo creo que hoy en día, excepto en Santa Fe, después en Córdoba, que es la otra gran urbe nacional, y bueno, en Tucumán gana Jaldo, pero no el kirchnerismo. Yo creo que está más reducido, sí, a una cuestión más AMBA, y la política nacional está entrando en un derrotero que es cada vez más AMBA, ¿no? Los últimos 3 presidentes son de la ciudad de Buenos Aires. Y eso también trae algunos problemas de pensar el desarrollo nacional. Antes, en su momento, ¿te acordás que con el colegio electoral, y después se mantuvo un tiempo hasta que se cortó, si el presidente era de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia, el vice era de alguna provincia del interior? Si el presidente era de alguna provincia, el vice era de Ciudad de Buenos Aires o alrededores. Eso se cortó ahora. Los últimos son AMBA, 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 AMBA. Y eso también genera un problema en la discusión política y en la priorización de una agenda de desarrollo, una agenda productiva, una agenda de que piense el país como un todo. Y también para los partidos, evidentemente, ¿no? Porque justamente, Tienen cada vez lógicas más locales, ¿no? Está el PJ nacional, totalmente. obvio, pero después el PJ de cada provincia le importa más ganar su provincia que la estrategia nacional. Y eso le pasó al PRO, y eso es muy joven, ¿no? Pero veremos qué le pasa a la Libertad Avanza. Tal cual. Podríamos poner también el caso que ya no sirve de nada, pero la Unión Cívica Radical, que es la conducción nacional de la UCR. Bueno, Sí. está medio desdibujado, ¿no? Quisiera que hablemos del PRO. ¿Qué crees que le está pasando al PRO en las últimas elecciones? ¿Qué considerás que le ocurrió a partir de la figura de la Libertad Avanza? Decís, bueno, hay que esperar a ver qué puede llegar a pasar en el futuro. Claramente no podemos ver el futuro, pero ¿qué olés hoy con estos números que tienen?
y también con el liderazgo de Mauricio Macri. Eh, Mira, a mí, eh, yo trabajo en una agencia para Latinoamérica, ¿no? No solo para Argentina, sino que hacemos análisis de coyuntura o sectorial para toda la región. Entonces muchas veces me toca dar presentaciones o dar contexto político a gente que no es de Argentina. Y la lógica mundial está medio seteado en derecha e izquierda. Bueno, este es más de derecha, este es más de izquierda, y eso ya significa un montón de cosas que no tenés que explicar después, ¿viste? Más de derecha es más pro mercado, o más conservador, o más, bueno, y más de izquierda lo contrario. Lo que a mí me gusta explicarle a los clientes es la lógica de derecha-izquierda en Argentina no aplica tanto. Para mí la lógica que aplica en Argentina es peronista, no peronista. Eh, es como está marcado el electorado y la dinámica política argentina se marca desde el peronismo y el no peronismo. Eh, Siempre hay una opción peronista que saca más del 30% de los votos, es competitiva, y siempre hay una opción no peronista que seguramente saque más del 30% de los votos y también sea competitiva en ese sentido. Eh, el peronista es más obediente, es más leal en eso de la lealtad peronista y suele votar al candidato del proyecto, al candidato del PJ. Solo tuvimos una decisión en 2015 con Massa, ¿no? Que sacó el 15% de los votos, pero Scioli igual sacó más del 30%. El no peronista suele ser más pragmático, suele ir más a la opción más competitiva dentro del espectro no peronista. Eran los radicales, pasó a ser el PRO, hoy es la Libertad Avanza. Hoy la Libertad Avanza representa esos mismos, no valores, pero esa misma identidad que el votante no peronista busca en su voto. Alguien que no sea peronista, que se contraponga al peronismo, que tenga una agenda diferente, más abierta, más a favor del mercado, etc. Y entonces yo creo que la lógica se maneja en eso. Y hoy la opción más competitiva es la Libertad Avanza. Y hoy el PRO está en riesgo de terminar siendo lo que fue la coalición cívica para el PRO, ¿no? El PRO a la Libertad Avanza. Un reducto chico, competitivo en algún distrito, principalmente Ciudad de Buenos Aires, que le dé algún aval o algún valor que el PRO solo no tenía. La coalición cívica con Lita Carrió le daba un aval de transparencia, le daba un aval de institucionalidad que el PRO tenía, pero se lo reforzaba. Bueno, el PRO le puede llegar a dar eso a la Libertad Avanza. Yo veo que el PRO está luchando por no pasar, porque no pase eso, ¿no? El PRO está intentando mantener su identidad, mantener su independencia política. Seguramente no hagan un interbloque, seguramente el PRO sigue intentando reforzar su propia identidad bajo el liderazgo de Macri. Quienes se oponen a ese liderazgo terminan saliendo del PRO, los Bullrich para la Libertad Avanza, los Larreta Migliore para el radicalismo más el centro, si querés. Pero Macri está intentando con su núcleo más duro y leal mantener esa identidad del PRO. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe, solo el tiempo lo sabe. ¿Qué dinámica va a suceder? Y que la Libertad Avanza va a intentar avanzar en este proceso de cooptación de cuadros y de votantes del PRO, que ya lo viene realizando, y el PRO va a intentar, con sus armas, seguir siendo lo más independiente posible. No te olvides, Agus, que en la política todos son casi que ciclos de 2 años. Entonces, si bien las elecciones pasaron hace un mes y un día, hace un mes y un día que la política ya está pensando en 2027. Además, el PRO tiene otro problema, que es gobernar, porque está gobernando, además de ser el aliado o una especie de colega, por así llamarlo, en el Congreso, que es en Cava. Y hay un problema en la legislatura, porque le disputan por izquierda y por derecha, si se quiere, en esta categoría que es difusa en Argentina, como vos bien dijiste. Y es un problema para Jorge Macri, porque tiene que contentar a varios o tiene que pagarles a varios para salir adelante. ¿Cómo crees que puede llegar a salir algo de ahí positivo para el PRO? Es siempre incómodo estar en el medio, ¿no? El ser humano funciona siempre, de la neurociencia se estudia esto,
con una lógica dual. Ante cualquier situación, durante todo el desarrollo del ser humano como animal, las dos opciones siempre fueron pelear o correr, ¿no? Pelear o correr. Hay comida, como viene un rival, peleo con el rival o corro. Son las dos opciones siempre que hay un peligro, peleo o corro. Son siempre las dos opciones que cualquier animal en realidad suele tener. En ese sentido, siempre la lógica esto de la grieta. La grieta viene de ahí, de ese pensamiento de, che, si vos dividís en A y B, blanco y negro, y generás ese dilema en la sociedad de o estás conmigo, sos mi enemigo, o estás a favor de la libertad, o sos cuca, ¿no? Si generás ese dilema, todo lo que está en el medio se diluye. Y todo lo que está en el medio tiene que elegir un bando. Y eso es muy incómodo cuando no querés elegir un bando, cuando no querés diluirte, cuando querés tener tu propia identidad, como es el caso del PRO. El PRO, acordate que no solo gobierna la ciudad de Buenos Aires, gobierna Entre Ríos, gobierna Chubut. Sí, también gobierna Chubut. Sí, gobierna varias provincias. Entonces, tiene este problema, ¿no? De, bueno, gobierna Chubut, pero Nacho Torres fue en Provincias Unidas. Y gobierna Entre Ríos, pero Frigerio fue con la Libertad Avanza. Entonces, le está pasando este problema de disgregarse y dejar de ser un partido nacional para ser un partido local. El PRO en la ciudad de Buenos Aires coordina, articula con Entre Ríos, y no lo sé, probablemente no. Y la posición de Jorge Macri en ese sentido es muy incómoda. Porque como vos decís, por derecha lo corre la Libertad Avanza, por izquierda lo corre, ahora la izquierda encima tiene bastante representatividad, el FIT, pero también lo corre Unión por la Patria. La realidad, y este es un pensamiento mío, la ciudad de Buenos Aires es gorila. En toda la ciudad de Buenos Aires hay solo un monumento a Perón y lo inauguró Macri con el Momo Venegas, y casi nunca la ciudad de Buenos Aires vota peronismo. De hecho, los peronistas de la ciudad de Buenos Aires son ex radicales, ¿no? Sí. Y si lo ves del otro lado, los no peronistas de la provincia de Buenos Aires tienen origen en el peronismo. Santilli, Ritondo y todos los que compiten. Entonces, la General Paz y el Riachuelo marcan ahí una división bastante clara que se refleja en la oferta y en la demanda política. ¿Qué le queda al PRO? Bueno, el PRO tiene lo que hablábamos antes. El PRO que gobierna tiene una posición mucho más compleja que el PRO que no gobierna, que es Macri, ¿no? Macri puede pedir inmolarse y para él es gratis, pero para el que gobierna le dice, para, Flaco, me quedan 2 años gobernando, tengo posibilidad de reelegir, quiero seguir gobernando. Entonces, es muy difícil ese equilibrio constante que hay que hacer entre negociar con el gobierno nacional a nivel nacional, pero a nivel distrital pelearme con ese mismo partido. Es complejo cómo gestionar una ciudad así. La realidad es que de los 24 distritos subnacionales de Argentina, la ciudad de Buenos Aires debe ser el más, no quiero decir el más sencillo de gobernar, pero es el que tiene el mayor presupuesto, el menor territorio, tiene sus problemas locales como cualquier distrito, que viven 3 millones y entran otros 3 millones todos los días, etcétera, pero tenés un presupuesto sustancioso que te permite hacer más cosas, ¿no? que alguna provincia del norte argentino que tiene mucho menos presupuesto y mucha más extensión territorial y mucho más problemas de infraestructura. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado al final del episodio y muchísimas gracias a vos, Tito, por haber participado en el episodio número 41 de esta tercera temporada para hacer un balance de la gestión, o más que de la gestión, del comportamiento del gobierno nacional en el Congreso y también otros actores, no solamente de la Libertad Avanza. Bueno, Agus, muchísimas gracias por la invitación y por haber estado acá. Siempre un placer hablar con vos. O sea, mandarle cuando lo veas un saludo grande a Milan. Y bueno, espero la próxima invitación. Dale, seguramente será así. Muchísimas gracias a todos, muy buen fin de semana. Les recordamos que si les gustó este episodio nos pueden seguir tanto en YouTube como en Spotify. También recomendarles a sus amigos el mismo, cómo activar la campanita que les avisa cuando hay un episodio nuevo. Nos vemos la próxima, en la cual sí, ya Miran va a estar con nosotros. Un abrazo.